Hola chicos, bienvenidos nuevamente a otra sección de Científicos en Acción. Esta vez estaremos explicando un mapa conceptual relacionando los conceptos trabajados hasta este momento. Antes de comenzar con la explicación de nuestra red conceptual, los invito a observar los objetos del lugar en donde se encuentren. De esta manera comenzaremos diciendo que todos los objetos del universo están compuestos por materia, a los cuales, en otras palabras, podemos denominar entonces materiales. Ahora sí empecemos. Todos los materiales en el universo están compuestos por materia. Esto quiere decir que tienen masa. La palabra masa hace referencia a la cantidad de materia que posee un cuerpo. En otras palabras, esto nos indica que tiene un determinado peso. Por otro lado, podemos decir que la materia posee un volumen, que quiere decir que ocupan un determinado lugar en el espacio. A su vez, todos los materiales poseen propiedades, es decir, cualidades, las que podemos clasificar en generales o características. Las propiedades características nos permiten diferenciar unas sustancias de otras, por ejemplo, la masa, el peso y el volumen de un cuerpo. Por otro lado, las propiedades características son aquellas que nos permiten distinguir unos materiales de otros. Por ejemplo, podrían ser el tamaño, la forma y el color del material. A su vez, los materiales pueden tener diversas transformaciones vinculadas a los efectos del calor en ellos. Esto puede producir cambios en sus estados, temperatura y su tamaño. Ahora bien, en cuanto a los cambios de estado de los materiales, como consecuencia de los efectos que produce el calor en ellos, debemos recordar en primer lugar que los materiales podemos encontrarlos en la naturaleza en 4 estados. Uno de ellos es el líquido, por ejemplo, en el agua, sólido, como ejemplo, en rocas, gaseoso, por ejemplo, el vapor, y finalmente en estado plasma, que en términos sencillos podemos decir que es un gas cargado eléctricamente, los cuales son muy buenos conductores eléctricos, y en este caso tenemos como ejemplo al Sol. Ahora bien, observemos algunos ejemplos de los cambios que pueden tener los materiales cuando pierden o ganan calor. En el caso de que un material pierda calor y pase de estado líquido a sólido, se produce un proceso denominado solidificación. Ahora bien, si fuese el caso de un material que se encuentra en estado gaseoso a líquido, se denominará condensación. O si pasara de estado gaseoso a sólido, este proceso se denominaría sublimación. Mientras que cuando un material gana calor y pasa de un estado sólido a líquido, se denominará fusión. O en el caso de que pase de estado líquido a gaseoso, vaporización. O finalmente, si un material se encuentra en estado sólido y pasa a estado gaseoso, se denominará este proceso volatilización. Continuemos. El calor también puede producir cambios en los materiales en su temperatura. Recordemos que la temperatura es una unidad de medida que nos dice cuán caliente está un objeto a través de instrumentos llamados termómetros, que según sus usos pueden ser clínicos, utilizados para medir la temperatura corporal de un cuerpo, de laboratorio, utilizados para experiencias científicas, de hornos que nos ayudan a saber la cocción adecuada de un alimento, ambientales que pueden llegar a medir temperaturas de hasta 50 grados centígrados y pirómetros utilizados para medir la temperatura de un material sin estar en contacto con él. Una vez que recordamos la definición de temperatura y sus formas de medición, podemos decir que los cambios de temperatura en los materiales a causa del calor dependen de la cantidad de material que se tenga que calentar y como también de los objetos que se pongan en contacto, lo cual produce un intercambio de energía
que genera el equilibrio térmico. Por ejemplo, cuando se bebe una taza de café caliente, el calor que contiene la bebida se transmite a las manos que lo sostienen. Finalmente, hemos de decir que el calor también produce cambios en el tamaño de los materiales. Cuando pierden calor, a lo que se denomina un proceso llamado contracción, aquí el material disminuye su tamaño y volumen, como por ejemplo cuando colocamos un globo inflado dentro de la heladera, o también cuando ganan calor. Esto se denomina un proceso llamado dilatación. Aquí el material aumenta su tamaño y volumen, por ejemplo cuando se deja un globo inflado al sol. También este método es utilizado por muchos años para hacer volar a los globos aerostáticos. Desafío, los invito a calcular con ayuda de un cronómetro cuánto tiempo tardan en responder las siguientes preguntas. Ahora sí, muchos éxitos. Nos veremos en nuestro próximo video. Saludos, señorita Mayra.